Seguimos exponiendo el tema formatos televisivos. Hoy nos toca hablar acerca de la angulación de cámara. Este es el video 4. Son 5 los tipos de ángulo que vamos a conocer. Dentro de ellos está el ángulo a nivel o normal, el ángulo de picada, el ángulo cenital, el ángulo contrapicado y el ángulo nadir. Vamos a exponerlos. El ángulo a nivel o normal consiste cuando la cámara permanece horizontal y a la altura de nuestros ojos. Es el ángulo clásico al que estamos habituados en la vida real. Quizá por eso generalmente es el más descriptivo o el más fácil de ver. Revisemos el ejemplo respecto a este ángulo. Como se muestra en la fotografía, aquí se presenta este tipo de ángulo. La cámara permanece de manera horizontal a la altura de nuestros ojos, tal y como se observa en esta imagen. El siguiente ángulo recibe el nombre de ángulo de picada. Vamos a leer las siguientes características para identificarlo. La cámara está volcada hacia adelante y más elevada que el sujeto fotografiado. Lo que fotografiamos conduce a una posición de inferioridad o de postración respecto a la cámara. Es un fallo bastante habitual fotografiar niños, hacerlo desde nuestra posición habitual. Al hacerlo desde un punto más elevado, estamos haciendo que tomen una posición de inferioridad. Lo correcto sería ponernos a su misma altura y disparar desde ahí. Con el uso del contrapicado podemos representar un estado de humillación en el sujeto o de lástima en el espectador. Pues básicamente aquí se está generando una interpretación en estas dos últimas ideas sobre lo que se puede pensar en el momento en que estás tomando la fotografía respecto al ángulo de picada. Ahora vamos a checar el ejemplo para que veamos y nos ilustremos de qué se trata. Como nos damos cuenta, en esta fotografía hay un niño y por obvias razones le están tomando la fotografía desde arriba con una ligera inclinación, y esto es una fotografía con un ángulo de picada. Vean cómo posiblemente se realice esa interpretación que se hablaba en las últimas dos ideas expuestas, ¿no? Entonces, este es el ángulo de picada. Vamos a conocer el que sigue. Ángulo cenital. Este se genera cuando la situación de la cámara con respecto al objeto a fotografiar es superioridad, hasta el punto de situarse en la perpendicular al suelo por encima del sujeto fotografiado. Entonces hablamos de un ángulo cenital. Se trata de un ángulo que incrementa aún más si cabe la sensación de inferioridad. Por otro lado, si el picado centra mucho la atención con el objeto, con el cenital abrimos un poco más el campo y mostramos también el contexto que lo rodea. Aunque no es muy habitual, puede dotar a tus fotografías de un punto de vista muy particular de la realidad. Bueno, pues vamos a observar la siguiente fotografía para comprender en su totalidad las ideas escritas. Como podemos apreciar, con este tipo de angulación de cámara se va a mostrar principalmente dos cosas: un contexto más general, no solamente un sujeto en particular, sino se va a lo general, y eso va a hacer que se muestre superioridad, mucha superioridad, como se ve reflejada y reflejado en esta fotografía. Vean. Continuamos con el ángulo contrapicado. Dice: si el ángulo picado se consigue situando la cámara por encima del sujeto, el contrapicado lo logramos situando la cámara en una posición inferior al objeto a fotografiar. Con este ángulo dotamos al objeto fotografiado de mayor importancia, superioridad, majestuosidad y, sobre todo, de una posición dominante frente al observador. Veamos la fotografía para comprender las ideas. Vean cómo ya en este tipo de angulación se percibe otra cosa distinta. Es lo contrario al ángulo picado. Nos dice dentro de sus características que el sujeto que se está fotografiando lo dotamos de superioridad, le damos ese sentido de majestuosidad y sobre todo de importancia, puesto que la angulación viene desde abajo. Y vean cómo este Cristo Rey en esta fotografía se presenta con estas características por el solo hecho de colocar con esa angulación la cámara. Terminamos esta exposición con el ángulo nadir.
Dice la idea 1. Si la situación de inferioridad de la cámara frente al objeto a fotografiar la llevas al extremo, consigues el denominado ángulo nadir. La cámara se sitúa prácticamente en la perpendicular que une el objeto fotografiado y el cielo. Con este ángulo se incrementan al máximo las sensaciones del contrapicado, poniendo al que observa la fotografía en la piel de una hormiga, por lo que todo es enorme y amenazador. Su uso se reserva casi exclusivamente para fotografía de edificios, ya que las líneas de estos dotan de una gran profundidad a las tomas. Veamos el ejemplo para entender este ángulo nadir. En el ángulo nadir, vean cómo se lleva al extremo esa sensación de superioridad, de majestuosidad, e incluso, como lo dice la definición, hace parecer que tú eres una simple hormiga, ¿no? Puesto que la angulación de la cámara es totalmente horizontal, es decir, volteando hacia arriba. Vean cómo en esta torre se notan esas características, y en esta segunda fotografía de igual forma, ¿no? Se ve esa majestuosidad de estos elementos como lo son los árboles y la persona que va caminando ahí. Esto es conocido como ángulo nadir, y pues con esto terminamos esta exposición. Hasta aquí, y vayamos a ver los demás videos relacionados a este tema y así conocer en su totalidad los formatos televisivos. Gracias.